¿Qué tal? Buenas noches. En breve vamos a empezar esta masterclass. Esperamos unos 3 minutos para que ingresen más participantes que se están conectando, por favor. ¿Sí? Tú me dijiste que te confirmara y yo te dije también, ya, tipo, yo pedí 10 de ti y luego me pides me dicen, ya no rechazando la otra de yo, Perdón, no puedo entrar por acá. No puedo entrar por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Mucho gusto. Mi nombre es Ronald de Certifícate Project. En este momento damos inicio a la masterclass de creación de familias paramétricas en Revit. Nosotros como Certifícate Project Control tenemos nuestro lema de que estamos para ayudarte en tu crecimiento profesional, ¿correcto? Nuestros objetivos de este masterclass, desarrollar los cronogramas, a pero ver, un se forma. segundo. Vamos a mutear a todos. Correcto. Ya. El objetivo en este momento de nuestro programa Masterclass es la que puedan aprender a la introducción a las familias paramétricas en Revit, creación y configuración de familias, modelado de elementos paramétricos y configuración de tipos y variantes. Nuestros convenios como Certifícate Project Control son con Autodesk, somos ATP del PMI
tenemos convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú, con el Colegio de Economistas, con RIT Presto y con el Colegio de Arquitectos, ¿correcto? Esta prestigiosa entidad, el PMI, a la cual nosotros pertenecemos como ATPs, Partner Oficial, nos brinda un aumento de credibilidad profesional ante todos nuestros alumnos. Nos brinda una mejor en oportunidades laborales ante todas las personas que se capacitan con nosotros en los diferentes cursos diplomados. Creamos una red de profesionales con liderazgo y a la vez obtienen sus PDUs, que son muy importantes para poder certificarse como PMP del PMI. ¿Correcto? En este momento nosotros vamos a iniciar con esta masterclass de creación de familias paramétricas en Revit con el ingeniero, con el arquitecto Cristian Jayo, que tiene amplia experiencia y nos viene acompañando un buen tiempo en el dictado de diplomados, ¿correcto? Terminando esta masterclass tenemos una oferta exclusiva para ustedes en la participación y lo cual también participaremos todos con nuestra cámara prendida para tomarnos la foto respectiva de esta masterclass. ¿Correcto? Le doy pase al arquitecto Cristian Jayo para empezar esta masterclass. Arquitecto, buenas noches. Buenas noches con todos. Como comentan, me presento, mi nombre es Cristian Jayo y tengo experiencia ya en este rubro de la metodología BIM. Un favor, antes de empezar, ¿me podrías colocar como anfitrión? Sí, ingeniero, un momento. Muchas gracias. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Vamos a ir viendo qué es lo que nosotros vamos a visualizar al momento de abrir Revit. Entonces yo ahora estoy usando o voy a usar en este masterclass el Revit, la versión 2024. Lo más recomendable es usar de la 2021 a la 2024, porque a veces las últimas versiones, que en este caso es la 2025, todavía tiene algunos errores que van solucionándolo durante este año. Entonces en las clases yo normalmente uso el 2024. Entonces, como comento, una vez que nosotros abramos el software, vamos a ver, esta es la interfaz. Y vamos a ver por este lado izquierdo. Por el lado izquierdo vamos a tener dividido en tres partes. Entonces, la primera parte vemos unos botones para modelos, que se repite lo mismo para las familias. Entonces, tenemos un botón para abrir y para crear un proyecto. Entonces, modelo vamos a relacionarlo con creación de proyectos. Y familias, lo que siempre yo lo relaciono y siempre es lo que explico en clase, vamos a relacionarlo con los bloques de AutoCAD. Pero sí hay una gran diferencia entre familias y los bloques de AutoCAD, en que las familias son unos elementos en 3D que nos va a dar mucha más información, a diferencia de los bloques que son unos elementos en 2D. Entonces, de estos elementos en 2D de AutoCAD, la mayor información que nosotros vamos a poder sacar probablemente sean las medidas. A su diferencia, las familias, que por ejemplo acá estamos viendo algunas, luego explico esta parte. Por ejemplo, aquí hay una familia de una mesa. Entonces, de esta familia nosotros vamos a poder sacar mucha más información, como por ejemplo algunos parámetros de repente de la base. De repente, me refiero a base, el parámetro base es una restricción de dónde está ubicada. Restricción de altura, de repente de material, y así también existen parámetros, los que les menciono son de sistema. Quiere decir que estos parámetros nosotros no vamos a poder modificarlos ni eliminarlos. Pero también existen unos parámetros de proyecto, los cuales nosotros vamos a poder crear de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Vamos a poder crear, editar y eliminarlos. Entonces, estos parámetros de proyecto
vamos a nosotros a crearlo de acuerdo de repente a nuestra planilla de metrados. De repente queremos categorizarlo de alguna forma. Entonces vamos a poder generar parámetros para poder categorizarlos. Ahora, luego tenemos esta última parte, archivos recientes, que justamente es donde nos encontramos ahora en esta ventana. Y esta ventana de archivos recientes se divide tanto en modelos como en familias. Entonces, en modelos vamos a ver cuáles son los últimos proyectos que hemos estado trabajando y es como un acceso rápido. Simplemente dándole un clic a cualquiera de ellos, vamos a poder abrir e ingresar al proyecto. Lo mismo pasa con familias. Nos va a aparecer las familias en las que hemos estado trabajando últimamente. Entonces, igual solamente dándole un clic a cualquiera de estas ventanas, vamos a poder ingresar. Ahora, obviamente, lo que vemos acá, todo lo que vemos en esta ventana, es lo que viene por defecto. Viene por defecto un ejemplo de un proyecto de climatización, uno de arquitectura, estructuras eléctricas y sanitarias. Y en familias también vienen algunos ejemplos, como por ejemplo este mobiliario de una mesa. Acá viene una familia de un tijeral. Eso también es por defecto, ¿no? Luego tenemos, acá vemos Autodesk Docs. Entonces, esta es una nube de Autodesk para nosotros poder trabajar de manera colaborativa. Autodesk Docs nos va a permitir cargar toda nuestra información en una nube. Obviamente sí, hay una membresía que se paga mensual o anual, pero como les comento, nos va a permitir a todo nuestro equipo subir y tener la información de manera centralizada. Entonces, acá no solamente vamos a subir de repente archivos o documentos, sino nos va a servir para también poder subir nuestros modelos. Entonces, ese es uno de las diferencias de repente de algunas otras nubes que acá nosotros vamos a poder subir para visualizar modelos y para que pueda visualizarlo de repente alguna otra parte del equipo que no necesariamente pertenezca al área BIM, sino de repente están en otras áreas, pero sí necesitan visualizar el modelo. A ver, alguien me está haciendo una consulta. Me puse a modelar la universidad, se me llenaron el disco C y no sé por qué el rey dice. Ya. Ahora ingresando voy a hacer voy a extender un poco más para explicarte eso, pero hay unos requerimientos básicos. Simplemente ingresando a Google y podemos poner requerimientos básicos de Revit, Autodesk te da cuáles son los mínimos requerimientos para que no tengas ningún problema al momento de usarlo. Entonces, si te está pasando eso, es muy probable que no estés cumpliendo, al menos con lo que veo, con los requerimientos de capacidad o memoria de RAM también puede ser, porque me dice que se te pone muy lento. Pero a su vez, tenemos que saber gestionar los modelos. Yo hace unos meses, ahora dime que estoy trabajando en otro proyecto, pero hace unos meses estuve trabajando en un proyecto de un hotel. Entonces, este proyecto tenía como 75.000 metros cuadrados construidos y además tenía como 10 especialidades. Eso quiere decir que habían 10 vínculos, que ahora vamos a ver, vamos a explicar un poco más sobre eso. Ya en el curso lo explicamos a media profundidad, pero estos vínculos, arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas, ASI, gas, petróleo y todos los que vengan, tenemos que saber gestionarlos. Si nosotros tenemos activo todos estos vínculos en nuestro modelo, va a ser imposible poder modelar o de repente hacer coordinaciones, porque va a pasar que se va a poner súper lento. Entonces, si queremos hacer una visualización de repente conjunta, queremos tener todo cargado, ya sería recomendable hacer una exportación al Navisworks. Ahí vamos a poder, si es un poco más ligero, vuelve el modelo, ¿no?
Pero en Revit, si tenemos algún proyecto muy complejo, simplemente hay que usarlo para modelar. Y si es que en este caso, por ejemplo, un hotel, se nos está yendo de la mano la capacidad del archivo, que puede a veces llegó a pesar 2 gigas, lo que tenemos que hacer es seccionarlo. Entonces, los archivos máximo deberían pesar 200 megabytes para no tener ningún problema. Si tienes una computadora o una laptop que tenga mayor capacidad de repente de rendimiento, podrías tener un archivo un poco más pesado, pero recomendable es llegar a esto, ¿no? Ya si vemos que está subiendo su tamaño, hay que empezar a seccionar el modelo en distintos archivos y luego vincularlos. A ver, alguien me hizo una pregunta también. Ya, yo recomiendo trabajar desde el 2021 al 2024. Lo más común es con el 2021, pero esto sí ya está dejando de ser posible porque hace último ingresé a Autodesk para descargarme el instalador y ya no existe ya. Autodesk le he dado de baja, entonces ya a partir de 2022 sería 22 al 24. El 2025, yo no he tenido problemas, pero justo lo que le comentaba al inicio es que cuando sacan la última versión, estamos en 2024, por ejemplo, y sacan el 2025, lo que pasa es que a veces sí tiene algunos errores, que lo van solucionando igual durante este año para que en el 2025 no tengan ningún problema. Por eso es lo que yo siempre recomiendo, no usar el último, sino uno anterior en el año que estamos. O sea, si ahorita estamos en 2024, es mejor usar el 2024 y no el que está más adelantado. Ya, entonces vamos ahora sí al tema. Vamos a ingresar a nuevo, familias, nuevo. Entonces el Masterclass es sobre creación de una familia paramétrica. Vamos a crear la familia de un mobiliario. Todos le damos clic a nuevo y dentro de nuevo vamos a ver todas las plantillas que vienen por defecto. Entonces ahorita yo estoy ubicado en la carpeta español, pero a su vez, si yo regreso, por aquí vamos a encontrar una carpeta que está en inglés. Ahora, ¿por qué usar la de inglés y no la de español? No solamente en plantillas, sino también en las propias familias, ya sea de columnas, de instalaciones eléctricas, sanitarias, HVAC o en general. Recomiendo siempre usar las de inglés porque acá están completas. En español o en otros idiomas no están completas, vienen menos familias. Por eso siempre recomiendo ingresar a inglés y vamos a usar la plantilla para... Ahora, antes de ingresar, vamos a ver que tenemos distintas plantillas para poder crear nuestras familias, de acuerdo al elemento que nosotros vayamos a crear. Por ejemplo, tenemos una plantilla para crear columnas. Por acá, para crear tablero eléctrico. Y si vamos a ir bajando, vamos a ver una serie de plantillas. Por ejemplo, acá está para puerta, aquí para puerta, para ductos. Y así vamos a tener que ver de acuerdo a qué es lo que necesitamos. Pero en caso no encontremos una plantilla que nosotros, o mejor dicho, del elemento que vayamos a modelar, también tenemos una plantilla genérica, que es esta de aquí, Metric Generic Model. Entonces, esta plantilla vamos a poder usarla en caso no encontremos una relacionada a nuestro elemento. Pero ahora sí tenemos la plantilla que es Metric Furniture, que es para el mobiliario. Entonces vamos a darle un clic y luego le vamos a decir abrir. Vamos a esperar que cargue. Sí, correcto. También podemos tenerlo como federados, en donde tenemos vinculado ya un archivo aparte donde tenemos todos los vínculos, ¿no? Entonces, una vez que hayamos ingresado a la plantilla, esta es la interfaz cuando ingresamos tanto una plantilla. Bueno, hay una diferencia, sí, en la parte de las herramientas en cuanto a plantilla de una familia, o mejor dicho, cuando vayamos a modelar una familia,
y cuando ingresemos a un proyecto. Algunas cosas básicas antes de empezar netamente a modelar. Tenemos una primera parte superior, donde están las herramientas rápidas, algunas muy conocidas como guardar, imprimir, pero algunas nuevas como por ejemplo esta casita de acá, que nos va a permitir ir a una vista 3D o para crear cortes, para hacer mediciones, ¿no? Luego tenemos esta barra principal de herramientas, en este caso la barra principal de herramientas para modelado de familias. Entonces tenemos extrusión, fundido, revolución. Hoy día vamos a usar alguna de ellas, no todas. Y otra parte muy importante, ratito, otra parte muy importante de la interfaz es el cuadro de propiedades al lado izquierdo y el navegador de proyectos al lado derecho. Entonces, el cuadro de propiedades nos va a aparecer todos los parámetros de acuerdo a lo que nosotros le hayamos dado un clic. Ahora están apareciendo todos los parámetros de la vista, de esta vista de acá. Pero si tenemos una columna y hemos seleccionado de repente la columna, entonces acá nos van a aparecer todos los parámetros respecto al elemento seleccionado. Entonces acá va a aparecer la altura, la dimensión de la sección, el material, y algunos otros parámetros de repente que nosotros hayamos creado personalizados, de repente nivel, ítem, tipo de concreto. Entonces, eso es así como vamos a poder reconocer. Y por el lado derecho, el navegador de proyectos. Ahora, aquí lo que tenemos es una organización de todas nuestras vistas. La primera parte, todas nuestras vistas. Si vemos, tenemos planos de planta, de techo, vista 3D y alzado. Y vemos un símbolo más. Si es que le damos un clic, vamos a poder visualizar qué es lo que contiene. Plano de planta solamente hay uno, ¿no? Rep Level, que es donde nos encontramos actualmente. Tenemos planos de techo, vistas 3D y alzados o elevaciones. Luego tenemos para poder crear planos, para donde vamos a encontrar nuestras familias, nuestros grupos, por último, perdón, y por último, nuestros vínculos de red. Entonces, acá va a aparecer el listado de todos los vínculos de Revit que están aquí en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, esto es para tener un primer alcance de cómo está conformado la interfaz, hablando ya de dentro de una plantilla de familias, ¿no? Ya, a los que no les sale navegador de proyectos hay dos opciones. Una es que esté acá en la parte inferior, que acá tengas dividido un botón para propiedades y un botón para navegador de proyectos. Confírmame si es eso, si no te doy otra opción. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, dentro de ya de la ventana, de esta ventana que tenemos aquí, vemos dos líneas. Estas líneas vienen por defecto y están bloqueadas. Si se dan cuenta, están bloqueadas. Entonces lo que nosotros vamos a empezar para poder modelar familias, es muy importante empezar modelando planos de referencia. Y estos planos de referencia nos va a permitir o nos va a ayudar que cuando vinculemos, o mejor dicho, bloqueemos los elementos de las familias que creemos hacia los planos, nos va a permitir alterar sus dimensiones. Entonces, al ser una familia paramétrica, quiere decir que de acuerdo a los parámetros que creemos, nosotros cuando lo ingresemos a un proyecto vamos a poder alterar sus dimensiones. Es una familia paramétrica, una familia normal que de repente vamos a encontrar muchas veces. Si tenemos un cubo, por ejemplo, no vamos a poder alterar sus... Disculpen
precisión. No vamos a poder alterar estas dimensiones, o vamos a poderlas, pero si tenemos esta misma familia al costado, aquí, y alteramos esta X, acá también se va a alterar. Entonces nosotros, al ser paramétrico, vamos a crear muchos más parámetros de dimensiones, o de repente algunas otras categorías, que nos va a permitir alterar las dimensiones, ya sea la misma familia. O sea, si alteramos acá X, este de acá mantiene su dimensión como Y, por ejemplo. Esa es alguna de las diferencias. Entonces vamos a empezar trazando las líneas de referencia, o los planos de referencia, aquí en la parte inferior. Plano de referencia. Vamos a darle un clic. Y vamos a ir trazando libremente algunos planos. Esto sí, hay que tener en cuenta que primero trazamos y luego ya al momento de nosotros darle los parámetros, acotar y darle los parámetros, recién vamos a darle forma. Al comienzo de repente no vamos a ver mucha forma, simplemente vamos a darle un clic al iniciar y un clic al finalizar. Si deseamos mantener la línea recta, podemos mantener presionado la tecla Shift y así mantenemos la línea recta. Entonces, acabamos de trazar el primer plano. Vamos a continuar trazando uno más muy cerca a este. Ya hemos trazado hasta ahora dos planos de referencia. Entonces, este sería, digamos, el límite del mobiliario. El mobiliario va a ser como una especie de repisas. Entonces, vamos a trazar uno por acá. Como ven, lo estoy trazando libremente, sin ninguna, por el momento, sin ninguna dimensión. Ya tenemos los límites y nos faltaría trazar, perdón, me acabo de dar cuenta que voy a suprimir. Estoy en una vista de planta y tenemos que hacerlo desde una elevación. Así que lo he eliminado, simplemente voy a cerrar esta vista con una X, aquí cerrar. Y en la vista frontal es donde vamos a empezar o vamos a continuar modelando, en la vista frontal. Como me di cuenta rápidamente porque no veía este símbolo de nivel. Solamente en las elevaciones vamos a ver estos símbolos de niveles. Entonces, ahora sí, lo mismo, ¿no? Vamos a ir a crear, aquí en la parte superior, crear, pestaña crear y herramienta planos de referencia. Vamos a darle un clic para activarlo y ahora sí, un clic al iniciar y un clic al finalizar. Lo mismo al costado, clic al iniciar y clic al finalizar. Entonces tenemos el primer límite del lado izquierdo y vamos a hacer lo mismo para el lado derecho. Al iniciar y al finalizar el clic y lo mismo otro plano de referencia muy pegado a este. Listo. Ahora sí tenemos los límites de este mobiliario tanto para el lado izquierdo Disculpe, como derecho. Sí, te ingeniero, escucho. disculpe, ¿dónde se creaba los planos? En la pestaña crear, aquí, Ah, ya, crear. ya, listo. Gracias, ingeniero. Entonces, listo, gracias. Entonces ya tenemos los límites, como les menciono, y ahora nos va a faltar colocar las repisas. La estructura superior y luego las repisas. Entonces, continuamos creando ya, pero de manera los planos horizontales. Tenemos uno acá y otro muy pegado a este también aquí. Otro por acá. Hasta ahora tenemos la estructura, una primera repisa, una segunda vamos a crear por acá. Y por último tendremos que colocar la base, la estructura para la base. Como les digo,
no tengan, como ven, no tiene mucha forma todavía, porque recién vamos a nosotros a empezar a darle las dimensiones a cada uno de estos. Entonces, una vez que nosotros tenemos, de repente voy a graficarlo. Esta línea que estoy trazando va a ser la estructura. Esta va a ser la estructura de nuestro mobiliario. Lo estamos viendo en una elevación frontal. Y las repisas van a estar aquí, de vidrio van a ser. Solamente vamos a crear dos. Entonces, más o menos para que se imaginen, esa es la forma. Ahora sí vamos a empezar a darle las dimensiones y a crear los parámetros. Entonces, primero, para poder crear parámetros, es obligatorio acotar. Tenemos que acotar todas las dimensiones que queramos parametrizar. Por ejemplo, vamos a activar la herramienta de cotas. Ahorita estamos en la pestaña modificar. Y acá tenemos medir. Tenemos una herramienta de cotas. Le vamos a darle un clic. Y como les menciono, vamos a acotar toda aquella dimensión que queremos que tenga un parámetro. Solamente esas dimensiones son las que se acotan. Las demás, si no quieren parametrizar, no es necesario. Por ejemplo, queremos parametrizar todos los espesores. Vamos a parametrizar esto de aquí, el espesor de acá. Vamos a ir acotando todos los espesores que tengamos, sea de vidrio o de melamina, que va a ser la estructura. Como vemos, casi todas tienen distintas dimensiones. Esto ya vamos a ir corrigiéndolo con los parámetros. ¿Qué más vamos a parametrizar? Las alturas. Entonces, la primera altura. ¿Cómo usamos la cota? Perdón, me estuve pasando esta parte. Ya, como le menciono ahorita, estoy un poco rápido por el tiempo, pero todos estos elementos vamos a detallarlos bastante al inicio del curso, ¿no? La cota la usamos igual acercándonos a cualquiera de los elementos. Vemos que se preselecciona y recién ahí le damos a dar un clic. Por ejemplo, si queremos acotar una altura, me voy a acercar a esta línea base y le voy a dar un clic. Y vemos que ya se activa la herramienta. Para finalizar, tenemos que darle otro clic al último elemento donde queremos que tomen la dimensión. Por ejemplo, la altura de la base. Entonces, acá sería el último clic. Y ya tenemos capturada la dimensión, pero todavía la herramienta sigue activa. Entonces, para finalizar la herramienta, tendríamos que darle un clic en cualquier parte de la línea de la cota, pero no no sobre, por ejemplo, esta línea. Si es que le damos un clic acá sobre este plano de referencia, lo que va a hacer es tomar otra medida más. Le voy a dar un clic para que vean. Si yo le doy un clic acá, va a tomar la medida, dos medidas, como se han dado cuenta. Pues si queremos mantener solamente la de 220, tenemos que finalizar por acá, por ejemplo, dándole un clic y ya captura la dimensión. Todavía tenemos esta altura. Vamos a continuar con la altura de esta repisa inferior, de la repisa superior y la altura total del mobiliario. Y por último, vamos a acotar el ancho. Del lado del límite izquierdo a nuestro plano de referencia, que debería estar ubicado en el medio, y el límite derecho. Listo. Entonces, hasta ahora hemos acotado y vamos a pasar a crear los parámetros. Para crear un parámetro, tenemos que seleccionar primero la cota. Por ejemplo, este espesor de melamine. Le voy a dar un clic. Y como vemos, siempre, no solamente en cotas, sino en cualquier elemento, cuando le seleccionemos, se nos va a activar en esta zona herramientas que afecten
al elemento seleccionado. Entonces, en este caso, como hemos seleccionado una cota, se han activado algunas herramientas y una de ellas es la creación de parámetros. Este es el símbolo. Está como calculadora con un sol acá en la parte derecha. Es el símbolo para crear parámetros. Vamos a darle un clic y nos va a aparecer la siguiente ventana. Propiedades de parámetro. Tenemos dos tipos. Y esto vamos a explicarlo ya en un curso, pero cómo crear un parámetro compartido. Entonces, acá nos dice datos del parámetro. Nombre. Vamos a colocarle espesor de melamine. ¿Dónde queremos que se agrupe el parámetro? Esto hace referencia al cuadro de propiedades. Entonces, en el cuadro de propiedades vamos a ver algunos títulos, por así decirlo, como por ejemplo gráficos, texto, otra. De acuerdo al elemento hay otros más, restricciones, material y otros más. Entonces acá nosotros elegimos dónde queremos que se agrupe. Por ejemplo, le hemos dado clic a espesor de melamine. Podemos decirle que se agrupe de repente en otra, vamos a decirle. Y por último, otro concepto, tenemos tipo y ejemplar. Así para tocarlo rápidamente, ya también eso lo explicamos después a profundidad. El tipo es un parámetro que afecta a una cierta cantidad de elementos. Y el ejemplar afecta a a un solo tipo, por así decirlo, a un solo elemento, algo especial. No afecta a gran cantidad. Entonces, si decimos que el espesor de melamine sería de tipo o ejemplar, por su definición sería de tipo, ¿no? En este caso, eso quiere decir que solamente vamos a tener un espesor para todos nuestros mobiliarios. Vamos a usar el de tipo, vamos a dejarlo ahí y vamos a darle a aceptar. Vemos que ya sale espesor de melamine igual en la dimensión. Entonces ya hemos creado. Ahora, obviamente tenemos más elementos de melamine. Este de aquí, habíamos dicho que sí, pero también era este de acá y este de aquí. Prácticamente la estructura. Entonces, si hemos creado un parámetro, obviamente no vamos a repetir el mismo procedimiento. Simplemente tenemos que volver a asignarlo a los demás. Para esto, vamos a ir seleccionando cada una de las cotas que han quedado libres. Por ejemplo, vamos a empezar con este de 180. Le voy a dar un clic. Nuevamente, como vieron, se activan las herramientas aquí en la parte superior. Y acá tenemos una pestaña para desplegar. Acá vamos a encontrar los parámetros que ya han sido creados. Entonces, si yo despliego, vamos a encontrar este de acá que viene por defecto, como su nombre lo dice, y el que nosotros hemos creado hace un momento. Voy a darle un clic y vieron automáticamente no solo captura el parámetro, sino también la dimensión. Está de 1,20 m, o perdón, está en milímetros, 120 milímetros. Vamos a continuar haciendo lo demás para todos los que sean de melamina. El del lado derecho, igual voy arriba y elijo dándole un clic al espesor de melamine. Y automáticamente modifica el espesor. Y por último, este de aquí, el de 80, que también es parte de nuestra estructura. Entonces despliego y elijo espesor de melamine 120 milímetros. Listo. Entonces ya tenemos la parte de la estructura del mobiliario parametrizada. Mm, Sí, ahorita vamos a crear más parámetros. Ahí vamos a poder repetirlo.
Depende, ¿no? La configuración de las unidades depende si vas a usar milímetros, metros o lo que vayas a usar. En este caso estamos usando milímetros, por lo cual no es necesario ninguna configuración previa. Ahora vamos a continuar con el siguiente parámetro. Por ejemplo, vamos a ir a las alturas. O no, vamos a continuar con el espesor, pero en este caso ya de las repisas. Estos dos de aquí. Para crear un parámetro, como menciono o vuelvo a repetir, es necesario tener cotas. Sin cotas, en el caso de si quieres para dimensiones, no vamos a poder crear. De repente hay otros parámetros que no es necesario. Estamos hablando para parámetros de dimensiones. Entonces, por eso le doy clic a la cota y en la parte superior tenemos la herramienta de creación de parámetros. Voy a darle un clic y acá nuevamente nos aparece la pestaña de esta ventana. Hay una primera parte que ya les digo que acá vamos a poder ver si que necesitamos un parámetro de proyecto o uno compartido, ¿no? Pero nosotros estamos ya yéndonos directamente a la segunda parte, en donde vamos a colocar el nombre. Y en este caso va a ser espesor de repisa. Nuevamente, ¿dónde queremos agrupar nuestro parámetro? Ya hemos dicho, va a ser en otro. Y por último, según los conceptos que les comenté, tenemos tipo y ejemplar. Entonces, en caso vayamos a tener varias dimensiones de vidrio, o quisiéramos afectar a alguien en especial, podría ser el de ejemplar, pero en este caso vamos a usar tipo, ¿no? Solo no vamos a modificar espesores, vamos a mantener un solo espesor para este mobiliario. Llegamos a darle aceptar. Vemos que ya fue creado. ¿Cómo vamos a darle a este de aquí? ¿Cómo vamos a seleccionar el mismo parámetro? Obviamente sin volver a hacer el mismo procedimiento. Simplemente tenemos que darle un clic y en la parte superior y vamos a elegir los parámetros de acuerdo a al que necesitemos. En este caso sería el último que hemos creado, ¿no? Espesor de repisa. Listo. Entonces, hasta ahora ya hemos creado todos nuestros parámetros de espesores. Nos está faltando la de altura, las alturas y el ancho. A ver, primero vamos a ir con este de aquí, la altura de la base. Nuevamente selecciono, voy arriba a crear parámetro y vamos a ponerle altura de base. Agrupado en otra. Y el tipo va a ser, perdón, va a ser también un parámetro de tipo. Y aceptamos. Ahora sí, acá sí vamos a tener que crear uno diferente, ¿no? Para cada uno. Porque esta altura no es igual a esta, obviamente. Entonces acá sí vamos a ir a practicar un poco más sobre creaciones de parámetros. Nuevamente selecciono, activo herramienta de creación de parámetro y vamos a ponerle altura de repisa, altura, altura de repisa inferior. Y ahora sí vamos a usar el parámetro de ejemplar. ¿Y por qué vamos a usar ahora sí el de ejemplar? Porque una vez que hayamos terminado de modelar, vamos a cargarlo a un proyecto y vamos a ver que al momento de usar ejemplar va a aparecer ese parámetro en el cuadro de propiedades. Los de tipo aparecen en la ventana, en esta ventana. Cuando le damos clic, ahí aparecen los de tipo. Pero los de ejemplar aparecen en el cuadro de propiedades y acá vamos a poder alterar sus dimensiones. Y este parámetro altera las dimensiones de un elemento en especial, no afecta a todos. Entonces, por eso que vamos a usar en este caso el parámetro de ejemplar. Listo, luego tenemos el parámetro de altura de repisa superior, lo mismo que sea de ejemplar. Y por último, la altura total. Va a ser un parámetro, esta altura obviamente, y un parámetro vamos a colocarlo de
ejemplar también. Listo. Entonces, ya tenemos prácticamente todos los parámetros por acá, solo nos está faltando este superior. Ahora, en el caso de este parámetro superior, si deseamos que esté de manera simétrica, eso quiere decir que la dimensión sea la misma en ambos, X y X. Acá vemos una opción, un símbolo, para que sea equivalente. Simplemente dándole un clic, simplemente dándole clic a este símbolo, va a hacer que ambas dimensiones tengan la misma, o sean equivalentes, como pueden ver. Y obviamente cuando le demos el parámetro, ya eso va a dar la medida que nosotros le vayamos a digitar, ¿no? Entonces, por ahora eso. Una vez que ya tengamos las medidas equivalentes, recién vamos a ir a la creación del parámetro. Vamos a ponerle ancho de mobiliario. Va a estar agrupado en otra. Y el parámetro va a ser de ejemplar también, hay que ponerle. Aceptar. Entonces, ya hemos creado todos nuestros parámetros. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a darle las dimensiones que nosotros requiramos, ¿no? Vamos a ir primero. ¿Dónde encontramos o dónde vamos a poder darle las dimensiones a cada uno de nuestros parámetros? Tenemos que ubicarnos aquí en propiedades. Y vamos a ir a esta herramienta de aquí. Tipos de familias. Entonces, acá vemos todos nuestros parámetros. Están las alturas de la repisa inferior, superior, y acá están las demás. ¿Por qué están separadas? Porque al momento de crear, por la rapidez no me di cuenta de la agrupación y algunas las he dejado en cotas, por eso están acá arriba. Si es que queremos modificarlas de repente, tendríamos que ingresar aquí, seleccionar el parámetro, y acá con este lapicito vamos a poder modificar su agrupación o de repente si es de tipo, ejemplar o el nombre. Pero por ahora vamos a dejarlo así, eso no es muy importante ahora. Entonces vamos a decir que el ancho sea de 800 milímetros, el espesor del melamine que sea de 20 milímetros, el espesor de la repisa de 10, la altura total vamos a ponerle 2000 milímetros, la altura de la base vamos a ponerle 100, y ahora las alturas de la repisa superior o inferior, 700, y de la superior 150 o 1500 milímetros. Una vez que hayamos dado ya todas las dimensiones, recién vamos a darle a aceptar, aplicar y aceptar. Entonces vemos que ya ahora sí han tomado sus dimensiones correctas. Ahora sí ya tiene un poco más de sentido. Entonces, estos solamente son líneas, por así decirlo, son planos de referencia. A partir de esto, recién vamos a empezar a generar los elementos 3D. Y para esto, antes de empezar con los elementos 3D, nos está faltando un parámetro o una dimensión de profundidad. Entonces, para esto tenemos que hacerlo desde una planta. Vamos a ubicarnos en planos de planta, aquí en el navegador de proyectos. Siempre que hablo, si es que vamos a ubicarnos en alguna vista, tenemos que irnos a navegador de proyectos. Entonces, ahora necesitamos ir a una vista en planta. Está aquí. Vista en planta, doble clic para ingresar. Y sobre esta vista en planta vamos a crear planos de referencia, uno acá y otro acá.
para poder tener el parámetro de la profundidad del mobiliario. Entonces, nuevamente vamos a crear, pestaña crear, plano de referencia y trazamos libremente igual un plano por acá y uno por acá. Como ya sabemos, tenemos que acotar para poder tener nuestro parámetro. Una vez acotado, seleccionamos parte superior, crear parámetro. Vamos a ponerle una P de profundidad y que sea un parámetro, vamos a dejarlo en tipo, que todos tengan el mismo ancho, o la misma profundidad, perdón. Agrupado en otra y aceptar. Listo. Regresamos a esta herramienta donde estamos viendo las dimensiones. Vamos a darle una dimensión a este parámetro. Vamos a darle un clic y vamos a decir que la profundidad sea de 500 milímetros. Y aceptamos. Listo. Sí, hasta ahora solamente estamos haciendo parámetros de dimensiones. Entonces, ya tenemos tanto de la parte de alturas y espesores como profundidad. Vamos a regresar a la vista frontal y sobre esta vamos a empezar a modelar ya los elementos 3D. Para esto tenemos que ir a la pestaña nuevamente Crear. Y para esta ocasión vamos a usar una de ellas que es la herramienta de extrusión. Vamos a darle un clic y una vez que le hayamos dado clic se nos van a activar algunas herramientas de dibujo por acá en la parte derecha. Entonces, estas herramientas nos va a permitir empezar a generar el modelo. Por ejemplo, vamos a usar para esta ocasión la segunda opción en rectángulo. Voy a darle un clic. Ya lo tengo activado. Y para poder trazar el rectángulo tenemos que ir de izquierda a derecha. Siempre un clic al iniciar. Le damos un clic para iniciar y un clic para finalizar. Una vez que hayamos trazado ya el rectángulo, hay otro criterio muy importante, que es alinear, obviamente, este rectángulo a nuestros planos de referencia. Pero al momento de alinear, tenemos que bloquear las líneas. Eso es muy importante, si no nuestros parámetros no van a funcionar. Entonces me voy a acercar y acá tenemos la herramienta para alinear. Dándole un clic, activamos. Primero tenemos que seleccionar hacia dónde queremos alinearnos y luego el elemento que queremos que se alinee. Entonces primero este plano de referencia y luego el elemento. Esto es lo que les digo, acá nos aparece un candado. Tenemos que darle un clic para bloquear. Eso es de suma importancia. Se nos pasa algún candado y el parámetro no va a funcionar. Entonces continuamos por acá. Tenemos que alinear todo el rectángulo y a su vez bloquearlo. Y por último acá. Listo. Tenemos el primer elemento 3D. Y para finalizar, tenemos que ir a la pestaña donde están las herramientas de dibujo, que es modificar, crear instrucción. Y acá tenemos un check. Este check nos va a permitir finalizar la herramienta activa. En este caso, esta herramienta para crear una extrusión. Vamos a darle un clic y ya hemos finalizado. Tenemos que hacer lo mismo para toda la estructura y las repisas. Entonces vamos a continuar. Voy a hacerlo ya un poco más rápido para poder terminar, para poder ver cómo ha quedado. Nuevamente trazo,
Contestamos a este primero. Trazamos al iniciar y finalizar el clic y una vez trazado procedemos a alinear y siempre recordando que tenemos que bloquear todas las líneas. Bloqueamos todas las líneas y finalizamos. Listo. Continuamos por aquí. Crear extrusión. Trazamos el rectángulo y vamos a alinearlos. Alineamos y bloqueamos. Siempre tenemos que hacerlo hacia un plano de referencia. No hay que usar las instrucciones que ya hemos creado. O sea, no podemos alinearlo a este elemento que es una instrucción, sino al plano de referencia. Listo. Y finalizamos. Nos queda 3, ¿no? Nuevamente, crear extrusión. Trazamos el rectángulo y procedemos a alinear. O le vuelvo a repetir, el alineamiento siempre es a un plano de referencia y no a cualquier otro elemento. Si acá no lo visualizamos, tenemos dos opciones. Ubicarnos sobre el elemento de esta instrucción y darle un tap, porque debajo de esa hay un plano de referencia. Dándole un tap, podríamos capturar el plano de referencia y ahora sí alinearlo. O la otra opción, si quieren, si desean, es ya ubicarse acá, ¿no? Que está libre. Plano de referencia y la línea. Listo. Y ahora sí finalizamos. Nos queda esto de aquí. Nuevamente crear extrusión, herramienta rectángulo. Trazamos con clic al iniciar y al finalizar. Y procedemos el alineamiento hacia los planos de referencia. Alineamiento y bloqueamos a su vez. Alineamos y bloqueamos. Y por último este de aquí. Perdón, era el interior. Listo. Y finalizamos. Y por último, la base. Entonces vamos a ir crear, extrusión, trazamos el rectángulo y procedemos nuevamente con la alineación. Alineamos y bloqueamos cada una de las líneas y ya tendríamos, ya habríamos finalizado con la creación de todas las extrusiones. Entonces, viéndolo de manera frontal, ya lo tenemos completo, pero lo que nos está faltando es vincularlo a nuestro parámetro de profundidad. Para esto tenemos que hacerlo nuevamente de una vista en plano. Como ya tenemos activo la vista en planta que está acá, vamos a darle un clic. Ya. Una vez que hayamos ingresado acá, vamos a darle un clic, por ejemplo, a este de aquí, y tenemos unas flechas. Estas flechas tenemos que vincularlas, nuevamente repito, al plano de referencia. Vincular y bloquear. Un minuto. Tenemos que vincular y bloquear. Para esto, desde las flechas, voy a sacar un poco más. Voy a darle un clic, mantenemos presionado y arrastramos. Aparece el candado y damos un clic para bloquear. Nuevamente acá. Arrastramos hacia el plano de referencia
y bloqueamos. Igual por el lado derecho. Mantenemos presionado y bloqueamos. Mantenemos presionado y bloqueamos. Listo. Lo mismo por acá. Vamos a hacer cada uno de ellos. Arrastramos al plano de referencia, bloqueamos, arrastramos al plano de referencia y bloqueamos. Cada una de las repisas tenemos que tener bloqueadas hacia nuestro plano de referencia de nuestro parámetro de profundidad. Esta me parece que es la última. Listo. Entonces ya tenemos todos bloqueados a nuestro parámetro de profundidad. Se copia el anterior, no entendí, no entiendo tu pregunta, ¿me lo puedes extender, por favor? Entonces ya tenemos, ahora sí, todos nuestros parámetros ya están creados, ya tenemos todos nuestros elementos de extrusión bloqueados. Vamos a ir Disculpe, a una vista 3D. Acá en la ingeniero, parte superior, que disculpe, está una casita, es la herramienta más rápida. Vamos a darle un clic ingeniero. y ya estamos viendo nuestro elemento con nuestro mobiliario, nuestra familia, pero hasta ahora solamente es una familia. Nosotros queremos cargarlo hacia un proyecto para poder probar, ¿no? Cómo está funcionando esta familia paramétrica. Entonces, para esto vamos a regresar al inicio. Acá en la parte superior, al costado de la R de Revit, tenemos una herramienta que nos va a permitir regresar al inicio. Aquí nos va a permitir regresar para poder abrir un proyecto nuevo. Modelos, nuevo. Y acá tenemos en proyecto nuevo, plantilla de construcción. Vamos a desplegar y voy a elegir plantilla arquitectónica. Y vamos a decirle en aceptar. Listo. Entonces, ya, esto ya vamos a aplicarlo ya a profundidad en el curso porque casi tenemos muchas más pestañas y herramientas de acuerdo a cada especialidad. Pero lo que vamos a hacer ahora simplemente es cargar nuestra familia al proyecto. Para esto siempre vamos a tener unas herramientas en todas las familias, esto se va a repetir, para cargar en proyecto. Y la otra es que lo carga y cierra el archivo. Entonces, en este caso, solamente queremos cargarlo, pero que no cierre el archivo. Vamos a darle un clic. Y acá voy a darle un clic para cargarlo. Voy a colocar dos, uno y otro acá al costado. Entonces he colocado dos. Igual vamos a ir nuevamente a una vista 3D, pero ya dentro del proyecto. Aquí. Entonces acá tenemos colocadas las dos familias. Y queremos ver cómo funcionan nuestros parámetros que hayamos creado recientemente ya modelando la familia. Por ejemplo, voy a seleccionar este. Y acá están nuestros parámetros, justo como les mencioné, alturas y ancho. Por ejemplo, estos parámetros son de ejemplar. Eso quiere decir que solamente deberían afectar a este y a este no. Los parámetros de tipo que vamos a ponerlos también van a afectar a ambos. Entonces, parámetro de ejemplar, vamos a modificar solamente el que tenemos seleccionado. Por ejemplo, altura vamos a ponerle 250. Y la altura de la repisa superior, vamos a ponerle 1.20. Y este acá que sea de 0.90. La voy a dar a aplicar acá en la parte inferior. Y vamos a ver que se han modificado. Ahora, para parámetros de tipo, vamos a ir acá, a este botón de editar tipo.
acá van a estar todos nuestros parámetros de tipo. Y nosotros creamos altura de la base, profundidad, por ejemplo. Si yo modifico este dígito, el parámetro de tipo, según su concepto, afecta a todos, a la familia en general, no a uno en especial. Nosotros tenemos seleccionado este de aquí, pero al ser de tipo, afecta a los dos. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, acá le voy a decir que tenga de profundidad 80.80 y le voy a aplicar. Como vemos, afectó a ambos y no solamente al que está seleccionado. Bueno, eso es todo por hoy, por esta masterclass. Los invitamos para que, para que continúen ya en el curso completo, donde ya tocamos la parte de introducción a las metodologías, la parte de conceptos, y luego pasamos ya a la parte práctica, modelando las especialidades de arquitectura, estructura y MEPO. Muchas gracias a todos por su asistencia y le doy el pase. Sí, No, no se ingeniero, puede muchas crear gracias. directamente el del 3D, porque no tendría eh, parámetros. Me parece que esta clase está subida en YouTube, en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos por su atención y su participación y ya nos vemos muy pronto. Muchas gracias, arquitecto Gracias, buen Cristian. día. Bueno, como les comentaba al principio de la Muy presentación, rápido. les agradecería mucho puedan prender sus cámaras para poder tomar la foto respectiva, por favor. Cintia, Guido, gracias Hans, Humberto, gracias Yolanda, gracias Wilfredo, gracias señor Vilca, gracias Gilmer, gracias señor Ulloa, Edwin, Fiorella, Junior. A ver, un segundo, gracias Janet. Ya, vamos a tomar la foto respectiva. Correcto. Ok, continuando un poco para que puedan apreciar, eh, nosotros tenemos este campus virtual que es la plataforma Q10, ¿correcto? Para que puedan ver todo lo referente a su curso, el avance, sus características y cómo va a salir su certificado. Van a tener también, los que no están inscritos, van a tener un certificado de participación que va a ser de esta manera por creación de familias paramétricas en Revit. Estos son algunos de nuestros inicios, como el de hoy, en el que hemos participado inclusive en la foto. Y el curso, el diplomado internacional que les estamos ofreciendo de modelador BIM Revit con Power BI, va a estar dirigido por el ingeniero James, ¿correcto? Va a empezar este 28 de agosto, los lunes y miércoles, de 7 a 10 de la noche, hora Perú, y se les va a otorgar 14 certificaciones en este curso que están incluidos. Esta es un poco la presentación y la carrera del ingeniero James para que puedan ver a detalle. Los beneficios que tenemos para ustedes es que las 14 certificaciones están repartidas por 11 certificaciones de Autodesk, una de Colegio de Ingenieros, otra de nuestra institución y un certificado validado por 36 PUs del mismo PMI. Luego de participar en el acceso exclusivo a la comunidad entre bolsa de trabajo y descuentos de diplomados diferentes, con participación a la plataforma de un año, sus accesos, y cada certificado va a ser validado por 120 horas. Va a estar dividido en dos fases. La primera fase va a ser inicio y entrenamiento, lo cual terminando esta fase se les va a brindar sus certificaciones, las 14 certificaciones que le estaba mencionando. La segunda fase es de mentorías, acompañamientos, entrenamiento, que va a ser
posterior a, finalizan todas las clases teóricas, prácticas, luego se lleva como un asesoramiento durante 50 horas, ¿no? Repartidas en hora y media semanal, para que puedan ahí hacer cualquier consulta de cualquier proyecto que tengan ya más personalizado, ¿correcto? Estos son los ejemplos de las certificaciones que se les va a entregar de Colegio de Ingenieros, de parte de nosotros, de Certifícate, los PDUs del mismo PMI, y estos son los certificados de Autodesk, que cada uno es por módulo avanzado, ¿no? Por ejemplo, acá, como dice, BIM Revit de estructuras, BIM Revit de arquitectura, y así por avance de cada módulo, se especializa en lo que es Autodesk, ¿correcto? Este es el temario, a grosso modo, lo que podemos ver. Parece que sí. Esta es la oferta que le estamos obsequiando en este momento. El curso regularmente está a 2.000 soles, se le estamos dejando 799 y les estamos complementando con 5 cursos asincrónicos de obsequio, que son Dynamo, AutoCAD, Modelador BIM Revit MED, Autodesk Navisworks y Civil 3D. Todos con su certificación de parte de nosotros y de parte de Autodesk, ¿correcto? ¿Qué nombre le había puesto? Además, las 15 primeras personas inscritas, fuera de los que ya están inscritos, porque esta es una masterclass y, 21, ¿no? y un inicio introductorio, ya Hay hay varios, personas es 1, inscritas 2, en el 3, curso. 4, 5, 6. Las primeras 15 personas de esta masterclass se van a llevar este descuento, que les va a costar 699 soles el curso, con los 5 cursos asincrónicos de regalo, y se les va a dar la facilidad de pago para que lo puedan realizar en 2 partes, ¿correcto? Contamos con todos los medios de pago, tarjeta de crédito, EasyPay, transferencias. En este momento les voy a pasar el número comercial para cualquier consulta que necesiten de la parte comercial, inscripción, las formas de pago, transferencias. Un segundo, por favor. Te lo paso. Correcto, ahorita les estoy pasando al chat. El chat del Zoom les estoy pasando el número comercial para que puedan tener cualquier consulta, inscripción académica, medios de pago, formas de pago, y a exalumnos también, ¿correcto? Ya se los mandé. Pues eso es todo de parte de nosotros. Le agradecemos mucho la participación y esperamos contar con su participación. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.